Sí, correcto, ingeniero, ya se puede visualizar. Ya, ya. Ya. Quería consultarles si hubiera alguna consulta, algo que quieran revisar con respecto a la clase de ayer o clases pasadas. Ten en cuenta que ya al final es el próximo domingo. Bien, entonces continuamos. Despacho económico, bueno, las clases de hoy va a abocarse a hacerles una introducción sobre los programas que se utilizan para el programa de mediano plazo y de corto plazo. Ayer estábamos viendo sobre el SDDP, el despacho de mediano plazo. Hay insumos que este despacho de mediano plazo son utilizados para el programa de corto plazo. Uno de ellos es el resultado, como la descarga mensual o semanal de los embalses de regulación estacional. De hecho, como les comenté en clases pasadas, este programa es publicado por el COES. Si vamos a la web del COES, que es operación, programa de mediano plazo de operación, podríamos encontrar el informe. Bueno, todavía no sale el de junio, solo hacen con un dato muy importante para que se actualice mes a mes, es el volumen final de los embalses, ¿no? Entonces, para que salga el volumen, el programa de mediano plazo de operación de junio, necesitan los volúmenes finales de mayo, ¿no? Entonces, para los volúmenes finales de mayo, los volúmenes finales de mayo por su propio nombre, recién los determinas el 31 de mayo, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha, empiezas a hacer los ajustes y el ingreso de información final para tener el programa de operación de junio, de mediano plazo de operación de junio. Entonces, es por eso que, bueno, estamos el día 5 de junio y todavía no tenemos el programa de mediano plazo de junio, ¿no? Vamos a tenerlo seguramente por el 7, 8 de junio, vamos a poder apreciarlo. El programa de mediano plazo de operación de mayo, publicado primera semana de mayo, tiene el informe. Ven este archivo de 180 megas, es el ejecutable del SDDP. Si ustedes tuvieran instalado el SDDP, podrían abrir este archivo y ver qué información fue ingresada, ¿no? Para el modelamiento. Podemos revisarlo. Yo creo que ya lo había descargado, pero no importa. Lo volvemos a revisar. Bueno, son 180 megas. Hay un informe también que tiene los principales puntos considerados en el programa de mediano plazo de operación. También ya lo había descargado. No importa. Ahí lo podríamos apreciar. Acá vamos a ver que para el programa de mediano plazo de operación va de mayo a abril 2023, bueno, en este caso 12 meses. Que ingresan los lagos de todo el Perú, que son utilizados eh, este, para hacer un pronóstico del comportamiento de la producción de centrales hidráulicas. Hay embalses que están limitados por los riegos propios de los regantes. Bueno, estas son las cuotas. Estas son las cuotas de operación del lago Junín. Esto es en el caso, sí, lago Junín, que es un afluente muy importante para la producción de las centrales de Mantaro, restitución. Hay volúmenes mínimos que se tienen que respetar. Otras consideraciones hidrológicas que, bueno, ustedes también pueden leer con más detenimiento. Hay consideraciones de oferta de generación y de la demanda. Estos son las restricciones del ducto de gas, o sea, es la capacidad en pies cúbicos que tiene el ducto para las centrales de camisea.
O, bueno, se consideran también las próximas centrales que van a entrar en operación, las obras de transmisión también. Todo esto es ingresado en el SDP, ¿no? ¿Qué otro variable? Y bueno, es de lo que ya he comentado muchas veces, son las famosas series o data hidrológica, ¿no? Acá ustedes encuentran el resultado promedio. ¿Qué quiere decir esto? O sea que en el escenario, en, en- en- como resultado promedio de los 56 escenarios, esta es la producción que tendrían las centrales. ¿Esto significa que esto es lo que se va a dar en el futuro? No necesariamente, ¿no? Tendría que haberse dado que el escenario que va a ocurrir desde hoy día, junio 22, hasta mayo 2023, converse con un escenario promedio. Estos meses que acabo de mencionar podrían tener una época de sequía. Entonces, en ese escenario de sequía, las centrales hidráulicas producirían menos, ¿no? Este archivo de resultados en realidad solo tiene resultados del promedio de los 53 escenarios, pero si quisiéramos ver, por ejemplo, de todos esos 56 escenarios, algunos valores, podríamos entrar dentro del programa. Entonces, hay una carpeta llamada archivos. Extraemos aquí los archivos que están dentro del software. O sea, en realidad esta carpeta, cuando es leída por el SDP, podría ser revisada en qué datos fueron ingresados, ¿no? Acá podemos empezar a ver los tipos. Me parece que por tipo... Acá tenemos un dato que es muy... creo que es el que al final define esto de los 56 escenarios, que es el data inflow. Lo acabo de ver por acá. Esto es inflow, entonces caudal. Un segundo. Hay un archivo de tipo DAT, que es un dato de ingreso. Y es el archivo HTTP. Ahí está. Ese es el H-inflow. Bien. Entonces estos son datos de entrada al SDP. Tú corres el SDP y el SDP te da datos de salida. Esos datos de salida son los resultados, ¿no? Uno de ellos, costo marginal, por ejemplo. Vamos a abrirlo con... Parece que hay que abrirlo con bloc de notas. Acá está. Entonces, ¿qué son los famosos escenarios? Los famosos escenarios son los años de información hidrológica histórica que tenemos, ¿no? Este es la estación 701, parece que es de Lago Pativilca. Toda esta información que está... Perdón. No sé qué pasó. Oh, creo que le he cambiado el formato. Ya. Entonces, toda esta información que ustedes tienen acá es la información mensual, un promedio mensual. Bueno, en este caso, en el caso del modelamiento del códice es semanal. Entonces, para el año 65 ustedes tienen las 52 semanas. Estas son 52 semanas del año 65. Y este es el caudal promedio para esa semana, ¿no? Esto significa que durante la primera semana de 1965 para la estación 701, el promedio fue 1.11. Para 1966, para la primera semana, el promedio fue 2.28. Y así sucesivamente, ¿no? A ver, vamos a ver hasta qué año se ha modelado.
ven que se ha modelado hasta el 2023, ¿no? Como que ya utilizan pronósticos para poder definir más o menos cuánto va a ser el 2023. ¿Quiere decir que necesariamente esto van a utilizar? Muy probablemente no. O sea, muy probablemente este valor de 2023 sea un promedio histórico de de los otros años. Y bueno, con esta información, el COES ingresa al SDP y acá tienes un escenario, tienes dos escenarios. Por cada año tienes un escenario, ¿no? Entonces, eso lo hace un modelo estocástico. ¿Por qué es importante hacerlo de esta manera? Bueno, es que siempre por el tema de la impredictibilidad en cuanto a el caudal de los próximos meses, ¿no? Entonces, usas data histórica para poder modelar el futuro. Y en base a eso, establecer cuál sería el costo marginal promedio, por ejemplo. Que acá justamente está también como resultado. Los archivos DAT son archivos de ingreso. Los archivos outs son los de salida y eso, el dato de caudal de costo marginal. Quizás está por acá arriba. Acá. Entonces acá tenemos un valor de costo marginal de la demanda y hay un costo marginal de barra. Ya. Entonces hay un costo marginal también de barra. Si se dan cuenta cuánto pesa, 89 megas, ¿no? Es bastante información. Entonces, para la central, por ejemplo, para la barra de Aguaitía, estos son los costos marginales. Y no solo se modela por cada etapa, ¿no? Vimos que la etapa 1 se refiere a la primera semana de cada año. También serie 1 sería la serie de 1965 y bloque 1 sería el primer bloque de demanda. O sea, les comenté que el COES modela con 5 bloques de demanda, ¿no? Entonces, tenemos que el valor del costo marginal va a estar en estos valores, del 34, para esas condiciones dadas, ¿no? El modelar la etapa 1, la serie 1, y bueno, buscando los resultados del bloque 1 de demanda, tenemos este valor para la barra de Aguaitía. Entonces, ese es el modelamiento. Vamos a ver más al detalle ahorita. Este es el famoso despacho de mediano plazo. Si quieren, ahí está la información en la web del COES para que puedan profundizar. Profesor, Adelante. una pregunta. Ahí donde mostró el archivo de Excel, donde dicen bloques, Uh-huh. vi que habían varios bloques. 5 bloques. Son 5 bloques. Pero no eran 3, profesor. Media, base y punta. Sí. Tú, como modelador, puedes decidir cuántos bloques modelar. Tú, si quieres, puedes modelar 24 bloques. El COES está encargado de plantear por procedimiento mejor dicho, dentro de las funciones del COES y también viene desde el reglamento de la ley de condiciones eléctricas, tiene como responsabilidad publicar un programa de mediano plazo de operación. Entonces, el COES elaboró un procedimiento técnico llamado... o sea, la indicación que le dijeron al COES es, tú encárgate de hacer un programa de mediano plazo de operación. No le dijeron, hazlo en 3 bloques, hazlo en 5 bloques. No, me parece que no fue tan específico en el reglamento. Entonces, el COES tomó esta responsabilidad y elaboró este procedimiento técnico llamado... ¿dónde está? Son tantos procedimientos que no... Ahí está. Programación de mediano plazo de operación del COES. Entonces, si uno revisa ese programa, ellos, dentro de este procedimiento, ellos decidieron que la mejor alternativa para poder modelar
en base a lo esperado, es que se hagan en 5 bloques. ¿Tiene alguna inferencia sobre el cálculo de las liquidaciones? Pues no. O sea, las liquidaciones están vinculadas a los 3 bloques de demanda, ¿no? Especialmente el de punta para el caso de los pagos por compensación de potencia, pagos de capacidad. Entonces, nuevamente, el COES tiene como responsabilidad modelar, ellos decidieron hacerlo en 5 bloques. Ustedes, si se abocan a esta área de análisis de demanda, que es muy, uno aprende bastante, o sea, en esa área, o mejor dicho, análisis de mercado, tienen la potestad de decidir cuál es la mejor alternativa, ¿no? Algunas empresas ya deciden hacer los modelamientos en 24 horas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene una visualización más cercana a la realidad, porque cuando tú modelas en 5 bloques, como es este caso del COES, tú tienes que juntar producción eólica y producción solar. O sea, en esos 5 bloques de demanda, tienes que haberle indicado al modelamiento cómo vas a dividir la producción eólica y solar dentro de esos 5 bloques. Y no te ayuda al análisis, por ejemplo, porque dentro de un mismo bloque de producción eólica hay altos y bajos, ¿no? Entonces, algunas centrales tengo conocimiento de que ya empresas han empezado a hacer modelamientos con 24 bloques. Es esa potestad del modelador, el modela de lo que obviamente el que modela también tiene que tener en cuenta de las dificultades computacionales, ¿no? Si tú le agregas 24 bloques o 48 bloques, por ejemplo, vas a tener un problema que quieres que te lo resuelva este programa, el SDP, pero también vas a querer que lo haga rápido, pero realmente tienes el servidor capaz de hacer ese trabajo. Quizás si tú corres ese modelamiento te salga en días y tú lo que quieres es tener estos resultados al momento, ¿no? Entonces va por ahí porque en este caso el programa de mediano plazo de COES es modelado 5 bloques y depende del modelador en realidad. Esto. Eso, Gracias, profesor. sí. Sí, imagino que para 24 bloques demorará mucho, porque Demora para 3 más, bloques aumenta más, demora media, 20 necesitas, minutos más o menos. necesitas varios servidores y necesitas que tenga la capacidad para poder, con tu laptop no lo vas a poder hacer. O sea, ya necesitas servidores para ese tipo de trabajos. Muchas gracias, profesor. Ya. Bien, entonces, bueno, el CODES publicó el procedimiento de cómo hace su mediano plazo operación. Entonces, tienen acá los resultados, son 5 bloques, son separados por etapas semanales. Veamos. Ya hablamos de esto, hay para cada estación hidráulica se afronta en una decisión, ¿no? Si utiliza o no utiliza los embalses. Si sabe a futuro que va a haber caudal, decide utilizarlo. ¿Por qué? Porque si es que va a haber caudal en un futuro, es mejor utilizarlo porque puede haber rebose. Si no utilizas y viene caudal, vertimiento, ¿no? Es algo que se busca evitar. Si estás en la decisión de utilizar los embalses y viene época seca, la mejor decisión que puedes hacer es no utilizarlos, de tal manera de que
cuando llegue esa época seca, tengas agua para poder descargar. Entonces se dan cuenta que también se pone un poco más complejo el problema, ¿no? El problema de mínimo costo se acompleja cuando lo examinas en el tiempo. De repente, para el tiempo uno, turbina todo el agua y esa es la solución. Pero, ¿qué pasa en los meses siguientes en los que inclusive la demanda puede aumentar? Ahí te va a faltar de repente ahí recién te pones a pensar, pucha, hubiera guardado agua para esa temporada, ¿no? Justo esos son los problemas que estábamos viendo. Imaginemos que es un problema de un solo tiempo, la demanda es de 20. ¿Cómo solucionas esto? Tienes una central con capacidad de 10 megas, de 5, de 20, a distintos costos, ¿no? Entonces, atiendes la demanda primero con la central de 10, luego la de 5 y luego 5 de aquí, ¿no? Que es la solución final que vamos a ver, 10, 5, 5. Y el costo total de operación, ¿cuánto es? 215. Es el mínimo costo. Recuerden que es para un solo tiempo. El mínimo costo es este. Muy sencillo. ¿Cuál es el costo marginal? Es el valor de $15. ¿Por qué? Porque un mega adicional sería atendido por esta central de 15 megas, porque estas dos centrales ya llegaron a su tope, ¿no? Hasta ahí creo que ya habíamos revisado bastante este tema. Costo operativo, balance de energía y bueno, estas son las restricciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando es despacho hidrotérmico? Tienes agua que puedes descargar, digamos que en este caso es una central que tú manejas tienes el control del caudal o es una central de regulación horaria. Creo que es el término correcto. En un tiempo 1 podrías decidir atender estos 20 megawatts con todo el agua de la fuente, ingresas y obtienes 10 megas y los otros 10 megas son atendidos por T1, ¿no? 10, 10 y el costo sería 80. ¿Por qué sería el costo 80? Bueno, el costo acá en este caso es 0 más 10 por 8, 80. Ese es el costo mínimo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay un tiempo 2? Un tiempo 2 donde tenemos la misma demanda. Recuerden que la demanda puede diferenciarse, posiblemente podría diferenciarse entre tiempo 1 y tiempo 2. Para este problema, tiempo 1 demanda 20 megas, tiempo 2 demanda 20 megas. Y bueno, en este caso ya no tienes agua, ¿no? Porque todo lo consumiste en el tiempo 1. Entonces, la primera idea, generar todo en la etapa 1, costo de operación 80. Y la segunda etapa, ¿cuál sería el costo de operación? 10, 5, 5, 215. 80 más 215 para ambos tiempos es 295. ¿Es la solución óptima? Veamos que no, ¿no? Han habido otras posibilidades en las cuales tú en el tiempo 1 has generado solo 4 o 6 con la central hidráulica y la otra diferencia lo usas en el tiempo 2. Este cuadro con las 4 primeras columnas es la generación en la etapa 1 y vemos que el costo operativo para esa primera etapa va aumentando conforme tú has consumido el agua, ¿no? Cuanto más consumes el agua, el costo operativo va siendo menor, ¿no? Si no consumes nada del agua, el costo operativo es mayor. Y el costo operativo de la segunda etapa, bueno, tiene el comportamiento contrario. Entonces, en este caso vemos que hay dos escenarios en los que tenemos el mínimo costo, ¿no? En un escenario en el que solo hemos consumido 6 millones de metros cúbicos durante la primera etapa y 4 millones de metros cúbicos durante la segunda etapa.
Entonces, en ese caso tenemos el mínimo costo a 283. Entonces, ahí ven otra complejidad, ¿no? Que para las hidráulicas, el tiempo también es relevante y también los caudales a futuro. Entonces, esta es la explicación de por qué el modelamiento hidrotérmico se vuelve tan complejo y tiene que ser analizado en el tiempo, ¿no? O sea, ahí tienes que hacer una suma, costo inmediato y costo futuro. Entonces, la solución óptima no es agotar toda la generación eléctrica, aunque ella presente costo operativo cero. La hidroeléctrica tiene la posibilidad de transportar la energía de una etapa a otra. Bien, entonces, el mínimo costo es buscar una suma lo más óptimo entre la función de costo inmediato más la función de costo futuro para una hidráulica. Y más o menos tienes esta curva, ¿no? Entonces, ya hablamos sobre estas funciones de costo, que va dependiendo en este caso lo están haciendo en función de los metros cúbicos, también lo podrían hacer en función de la cantidad de energía producida inmediatamente, ¿no? Bien. Vamos a hablar un poco del SDP. Es un modelo de despacho hidrotérmico estocástico con representación en la red de transmisión para estudios de largo, mediano y corto plazo. El modelo calcula la política de operación a mínimo costo en un sistema hidrotérmico. Toma en cuenta detalles operativos de las centrales hidroeléctricas. Me parece que hay imágenes. Vamos a ver. Esto viene del informe que acabamos de revisar. Programa de obras de generación, programa de obras de transmisión. La demanda también pronosticada por mes. No solo en energía, también la potencia es necesario saberlo. Y a la hora de ingresar nosotros el dato al modelamiento, es bueno también darnos cuenta de cuánto es la máxima demanda que esperamos, ¿no? Porque no es lo mismo modelar que tu energía en todo un mes es 4.350 a modelar que va a haber una potencia máxima de 6.753, ¿no? Porque la idea es que estemos preparados para estos máximos de potencia. Si tú divides esto entre la cantidad de horas de este mes, va a estar muy por debajo de este valor de la potencia. Entonces también ahí hay una consideración a tomar en cuanto a cuál es la máxima demanda que estás ingresando al modelamiento. Costos variables de las unidades térmicas, bueno, esto también se ingresa. Vamos a ver si es que hay un CRIN. Mantenimientos también se ingresan en porcentajes. Y finalmente vamos a poder apreciar un poco de cómo se ve la interfase del SDP. Me permite ampliar la pantalla. Bueno, primero, demanda, ¿no? Demanda, tanto en gigawatt hora como en megawatt. En gigawatt, entonces, se coloca por cada bloque. Ven que son 5 bloques por cada etapa, una etapa semanal. Estas son imágenes del modelamiento del COES. Otras empresas lo hacen mensual, o sea, ponen la generación mensual, y bueno, ya los bloques dependen de otras empresas, ¿no? Puede ser en 3 bloques para seguir el alineamiento con el MINEM. En este caso, el COES utiliza 52 etapas semanales y 5 bloques, ¿no?, de demanda. Bien, acá hay Perú y InPerú. Y Perú es la demanda vegetativa, InPerú es la demanda industrial. Hablamos un poco de esto, pero lo refuerzo ahora. Cuando se habla de demanda vegetativa es la que está el consumo residencial y que está muy relacionado con el PBI. Y la industrial, bueno, son los proyectos futuros que se van a conectar, ¿no? En toda la red de transmisión.
esto, caudales, es otro dato que ya lo revisamos. Para cada año y para cada etapa hay un valor promedio. En este caso no se divide en bloques. El promedio es utilizado para los 5 bloques. O sea, el mismo SDP tiene algunas limitaciones, se podría decir, ¿no? Acá no puedes poner 5 bloques de caudal. Aparte que no tendría sentido, ¿no? Si ya estás hablando de promedios semanales, ¿por qué harías distinción de las distintas horas del día, ¿no? Y aparte que viendo en una hidrología, la variación de hora a hora no es tan relevante. Me refiero a si tú ves un caudal. Sé que hay variaciones, pero no son tan relevantes como para que tengas que ingresar más divisiones por bloques, digamos, ¿no? Ahora, eso no quita de que otra persona sí lo considere relevante y lo pueda modelar, ¿no? En ese caso creo que ya tendría que conversar con PCR porque PCR no tiene eso, al menos habilitado esa opción. Entonces, hay un caudal para cada estación estación hidrométrica. Esta es una configuración hidroeléctrica, por ejemplo, esta es la cuenca del Mantaro. Las aguas de Pomacocha van al central de Pachachaca, luego a La Oroya. Las aguas de Junín van a Malpaso. Las aguas hay proyectos que Mantaro hizo para tener un conjunto de lagunas. Por lo menos 18 lagunas, me parece que son. Todas estas 18 lagunas, para efectos de simplificar el modelamiento, se concentran en una sola laguna. Tú podrías ser Electroperú y decir, ¿sabes qué? A mí me conviene separarlo por cada una de las lagunas de tal manera que yo vea el comportamiento individual de cada una de ellas y yo pueda gestionar a mi personal para que vaya y realice mantenimientos o realice inspecciones y también saber el volumen exacto de cada una de mis lagunas. Podrías. O sea, esto ya es algo que le compete a una decisión de la empresa del Mantaro, por ejemplo, hacerlo, pero el COES no está obligado a modelar o complicarse la vida, por así decirlo, haciendo esa división. Pone un embalse equivalente y ese es el que utiliza para su modelamiento. Pomacocha también se podría considerar como un embalse equivalente. Entonces, acá hay tres lagunas. Luego de las aguas, todas estas aguas, es una sola vertiente, todas estas aguas van al Mantaro. El Mantaro luego lo lleva a las aguas a Restitución y el rebose, en esta línea roja, va a Cerro del Águila. Ya. Este es otro ejemplo para un embalse de las centrales de Charcani, por ejemplo. Acá la peculiaridad que yo veo es que Charcani, o aguas abajo de Charcani, un poco más acá, hay una central de regulación, una presa de compensación, mejor dicho. Entonces ahí también hay una limitación, ¿no? Porque esa presa tiene que seguir el comportamiento que le demanda el valle. Esta es otra central, bueno, esta es otra vertiente, ¿no? ¿Y por qué no se conecta con el Mantaro? Es que las aguas que van al Mantaro van al Atlántico. Me parece que en el caso de Charcani van al Pacífico y no tendrían por qué conectarse. ¿En qué se relacionan? Bueno, es que estas centrales, bueno, en este caso está modelado como central, pero en realidad es una toma, ¿ya? Y esta toma, acá hay algo también interesante para comentarles, que también pude haberle comentado acá. Cada una de estas iconos en azul tiene su historial hidráulico. O sea, Pomacocha tiene un caudal natural, que es modelado. Pachachaca también tiene su caudal natural modelado. Oroya también tiene su propio caudal modelado, ¿no? Son las 56 escenarios modelados para cada una de ellas en las 52 etapas, ¿no? Ahora, estas etapas y este caudal de Pomacocha, tiene que ver con mejor dicho, de Pachachaca, tiene que ver con las descargas de Pomacocha, no. O sea, es el caudal que se mide
sin incluir las descargas que vienen de Pumacocha por la operación. Lo mismo en Loroya. O sea, acá cuando modelas, hablas de caudales naturales. Junín claramente descarga un montón de agua, como Malpaso, pero tú cuando haces le pones el historial de Malpaso, solo tienes que considerar caudales naturales. Este caudal que le llaman caudal regulado no debe ser considerado a la hora de estimar estos caudales naturales. Bien, en este caso, estos son tomas. Ahora, ¿qué tiene de peculiaridad las tomas? Es que cuando tú ingresas cuál es la producción de cada una de estas tomas, tú pones 0. Generación de esta toma, 0. Generación de esta toma, 0. Generación de Charcani, ahí sí pones la capacidad instalada de Charcani, ¿no? Esa es una diferencia entre tomas y centrales. Cuando vean un icono en círculo, perdón, es una central. Y un icono en triángulo es un embalse. Esta es una central que produce 0. ¿Por qué lo han modelado así? Bueno, es que históricamente se necesita tener un control de esta escorrentía, ¿no? Esta escorrentía natural. Por eso se modela de esa manera. Esto es Macusani. En este gráfico está acá al costadito. No te permite ingresar gráficos a este SDP. Estos son los datos, por ejemplo, para la presa. Pones volúmenes mínimos, máximos. Condición inicial, con esto tú determinas cuál es el volumen inicial al inicio de la corrida. Como les comenté para el programa de mayo, los valores de volumen final de mayo. Y más exactamente de la última semana vigente de mayo. ¿Qué estación hidrológica asocias a este embalse? Y bueno, acá también hay otros datos que podrías ingresar, ¿no? Evaporaciones. Y este es en el lado de embalse, ¿no? Hidroeléctricas. También cuando hablamos de la configuración de hidroeléctrica, en el grupo generador, pones la capacidad instalada. Acá hay un valor que es muy importante, que es este es el costo de operación, ya lo vimos, costos que vienen desde la fijación tarifaria. Pero me refería al siguiente, que es el coeficiente de producción promedio. O sea, es cuántos megawatts te produce un metro cúbico. Acá tienes que la central tiene un caudal máximo de 19.49 metros cúbicos, pero durante todo el año podría estar fluyendo 10, 12, 15, o en algún instante, en una semana de repente solo 5, ¿no? Entonces, o hay semanas de repente donde hay caudal por 24 metros cúbicos, sin embargo, el máximo turbinable es solo 19. Entonces, cualquiera sea el valor de caudal, debe ser multiplicado por este coeficiente de producción promedio, para saber cuánto es la producción de esta central. Entonces, estos valores de estos parámetros de la central de Sangabán son ingresados, ¿no? Bueno, pueden ver que no solo Sangabán, ¿no? Se modelan todas las centrales y embalses. Para embalses y tomas, simplemente se pone potencia igual 0, para que no interfiera con el resultado del modelo. Configuración del combustible. Bueno, también hay que ingresar datos de cuánto cuesta cada consumible, carbón, o también las centrales a gas en aquellos meses cuando se declaraba también. Pero no importa si se sigue el alineamiento anterior de la declaración o el vigente, que es en base a costos auditados, el resultado final tiene que decantar en esta tabla, ¿no? ¿Cuánto es el precio por unidad de cada combustible? Para el caso de las centrales a gas, en millones de pies cúbicos, ¿no? ¿Cuánto cuesta por pie cúbico? Y eso es lo que ingresas al modelo. Una central térmica, ¿cómo se modela? Bueno, acá hay otro ítem que también tienes que marcar, que es si es existente o es futura. Si es existente, quiere decir que va a poder despachar o está óptima para poder ser elegida para el despacho. Tú pones existente las que están ahorita instaladas.
¿Necesariamente van a despachar porque marcaste existente? No, porque posiblemente sus costos son altos, entonces no va a despachar. Pero sí está existente para el modelamiento, ¿no? Acá pones generación, datos de generación. Acá hay otro valor que es costo de arranque. Y ese costo de arranque también es modelado para ver cuántas veces podemos arrancar esta central. Y bien. ¿Qué más se puede? En el tema de combustible, bueno, se elige el combustible que previamente habías configurado. El costo variable de operación y mantenimiento, o sea, los costos variables no combustibles. Y acá hay una curva, ¿no? Del consumo específico, con el cual se determina luego el costo variable de combustible. El sistema de transmisión también se modela. Se modela para saber, por ejemplo, en esta barra, qué centrales se inyectan. Para la barra de Aguaitía, inyectan la central de Aguaitía con el grupo 1 y el grupo 2. También se ingresan en el circuito, o sea, ya, el anterior era la configuración de barra. En cada barra, ¿qué centrales se inyectan? En la siguiente, en cada circuito, ¿cuánto es el valor promedio de resistencia, reactancia y, bueno, límite de flujo, ¿no? Más, menos este valor. Para todo el circuito. Otros datos complementarios, bueno, son las restricciones, por ejemplo, en este caso, bueno, mantenimientos de las centrales, ¿no? Ven, cuando está en 100, quiere decir que está disponible al 100%, pero si está en 98.5, quiere decir que algún día de esa semana va a estar fuera de servicio, ¿no? Acá, por ejemplo, está 84, probablemente sea un mantenimiento de la central. Estos son las modificaciones, posiblemente entren en operación. Algunas centrales que tú marcaste como futuras entran en operación posteriormente. Y bueno, también podría ser que el factor de producción cambie por alguna razón a futuro, porque de repente se ha hecho alguna mejora, o tu capacidad instalada también aumente. Eso también hay un ítem para las modificaciones. Hay reserva rodante también, el RPF. Ponemos cuánto es lo que se debe reservar para la reserva primaria de frecuencia. Y cuando corres el modelo, al final tienes estos resultados, ¿no? Generación hidráulica semanal, por semana, cuánto es lo que va a producir una central. Es un promedio nomás final. Generación hidráulica semanal, nuevamente. Generación térmica semanal. Costos marginales también tenemos. En aquel año, o aquella época del 2020, todavía no estábamos seguros sobre qué iba a pasar con los costos marginales. Ya teníamos noticias del cambio, pero cuando veías los resultados del modelamiento del COES, más o menos estaban en $15, así, entre $14, porque posiblemente estas semanas habían mantenimientos, ¿no? Si no, lo normal era que salga entre $9 a $12. Esta es la historia, a cuánto se proyectan los costos marginales en un escenario promedio y dividido, bueno, en los 5 bloques, ¿no? Déficit de suministro, la idea es que ver cuántas veces ha decidido simplemente no atender a la demanda, pero en este caso no se ha obtenido un resultado de ese tipo, ¿no? Quiere decir que sí había la suficientemente oferta para atender a todo el sistema. Y volúmenes y descargas de embalses, ¿no? Eso, sobre todo, creo que es el ítem más importante que le interesa al COES para que siga, ¿no? Saber en el futuro en cuánto va a estar terminando los volúmenes de los embalses principales, ¿no? Para el lago Junín, por ejemplo, saber que en la semana 35, va a ser el volumen final, y el volumen final de la siguiente semana va a ser 274, entonces como que voy a tener casi 18, 19
millones de metros cúbicos para poder generar. Energía por tipo de generación, si queremos visualizarlo también, a lo largo del año, obviamente en las épocas de avenida, que va desde diciembre hasta más o menos mayo, pero si se dan cuenta, semana 24 del 2021 es más o menos mayo. Hay bastante generación hidráulica, pero poca generación, menor cantidad de generación térmica, ¿no? Y bueno, algo más de RER, que prácticamente es una constante. Bien, eso en cuanto al despacho de mediano plazo. Yo creo que vamos a aprovechar la próxima semana para revisar un poco de despacho de corto plazo y ya con eso empezar lo de Python. ¿Habrá alguna duda, consulta? Algo que quieran de repente en el chat dejaron algo. Me parece que no. En todo caso, igual, nuevamente, si tienen algo que quisieran comentarme o preguntarme, pueden, siéntanse libres de escribirme al celular o mandarme un correo. Bien, gracias por la atención. Nos vemos el próximo sábado. Correcto. Muchas gracias, ingeniero, por la sesión del día de hoy. Una vez más, agradecer a todos los participantes por conectarse y que tengan buen fin de semana. Muchas gracias.